¿Cómo le va? Buenas noches, doctor. Gloria Escalante. Bien, bien. Les cuento que Buenas noches, doctor. les cuento que estoy como a unos 25.000 bolivianos más o menos de mi doctorado. Todavía no soy doctor, estoy con la maestría recién. Así que estamos a tesis y a inicio del doctorado. Todavía no tenemos el doctorado. ¿Ya? Bien. Vamos a esperar unos minutitos más que se conecten más compañeros y vamos a avanzar. Hoy día vamos a avanzar literalmente, vamos a comenzar con las clases, vamos a quedar en los horarios que vamos a establecer, el material de estudio que vamos a utilizar. ¿Ya? Vamos a tener clase alrededor de unos 45 minutos, que es lo recomendable siempre a esta hora de la noche. Les voy a enviar un trabajo también para que vayamos entendiendo de qué se trata la materia y cuál es la importancia de conocer la administración pública en sus tres niveles, que es la gestión pública, desde el nivel central, departamental y municipal, lo que vamos a conocer el día de hoy. ¿Bien? ¿Siempre es primera clase, jóvenes, o ya han avanzado algunas clases más? Primera clase, doctor. Listen. Ah, ya. Entonces vamos a esperar unos 5 minutos más y si no, vamos a comenzar ya. Yo voy compartiendo mi pantalla para no perder tiempo. ¿A cuántas horas está San Matías de Santa Cruz de Santa Cruz? Depende. Depende del camino. Depende del tiempo. Sí. Depende del piloto. También. Ya. No, yo soy miedoso, así que el piloto va a ir lento. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Como está, un placer de verlo, conocerlo. Wilson Rivero. Bien, sí, sí. Ya. Bien, ya le sale mi pantalla, ¿no? Bien, me gustaría que todos, como estamos a una hora ya prudente, me gustaría que todos me acompañen con la pantalla, así yo no me quedo charlando solo en el lugar donde doy las clases. Vamos a recibir más 4 de sus compañeros. Ya. Ahí está. A todos les salen mis diapositivas, ¿no? Bien, sí. Les rogaría por favor todos estar con una constitución política a mano para que podamos ir entendiendo esto de lo que vamos a hablar. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. ¿Cómo le va? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Bien. Ya. Están ingresando sus compañeros. Creo que ya estamos todos, ¿no? Me dicen que son 50, ¿no? Acá en clases. Empezando el último. O 40, perdón. Apaguen su micrófono, por favor, ya han encendido, está escuchando una cosa. Ya, lo primero que les voy a recomendar, jóvenes, yo tomo asistencia a partir de fotografías que tomo en mi computadora. Ya, entonces, por ejemplo, Harold no sé su apellido, por ejemplo, Rubén Peña no sé su apellido, ¿no? Sus dos nombres o apellidos. Entonces, me gustaría a todos que por formalidad lo tengan como la señora Luisa Toledo, que están los dos tres apellidos para que la asistencia sea válida, ¿no? Ok, doctor.
Vamos a configurar el Zoom. Muy bien. Yo tuve ese error en mi maestría, le cuento. Yo solamente le ponía Carlos Pinto y tuve bastante inasistencias porque no sabía el docente mis dos o tres, mis otros dos apellidos. Bien, bien. Primero vamos a hablar de la ponderación. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Carlos Pinto. Yo soy politólogo de profesión. Tengo una especialidad en educación superior, culminando ya mi maestría en Derecho Constitucional. Soy consultor en el área de la administración pública. He estado en estas consultorías hace unos 5 años alrededor. He estado gestionando, o se podría decir asesorando a diferentes personas que han estado en gestión, ya sea en concejalías, ya sea ya sea en la MAE, que es el alcalde, ¿no? Y los concejales. Entonces, conocemos este tema, pero más que todo vamos a hacerlo de manera participativa, cosa que sea más que todo un taller, las clases, que podamos hacer diferentes tipos de análisis a partir de los diferentes municipios. Bien, de lo que estamos hablando y de lo que vamos a hablar. Bien, primeramente es importante establecer las normas del juego, como se dice, o las normas de clases, ¿no? Nos exigen tener ponderaciones, en este caso, para el tema de asistencia. Durán, ¿puede apagarlo, por favor, su micrófono? Le agradezco mucho. Mario Poñi. Muy bien. Entonces, vamos a tener dos parciales. Estos dos parciales van a ser, según el avance que nosotros tengamos, vamos a planificar nuestro avance, jóvenes, en 5 meses. ¿Ya? Creo que es el tiempo que se debe tener para poder culminar todo el material de estudio que les voy a dar. En 5 meses vamos a terminar todo el material. No suelo faltar yo a clases. Soy muy responsable en el tema de mi trabajo, entonces no falto a clase. Entonces, en 5 meses vamos a terminar. Dos parciales, la asistencia y la participación van a ser 60 puntos. Bien, cuando hablamos de asistencia y participación estamos hablando de los trabajos prácticos que se les va a dar. Bien, que estos trabajos básicamente es por la técnica del subrayado o en este caso un pequeño análisis de las situaciones que vamos a ir viendo según el texto que vayamos llevando. ¿Ya? ¿Alguna duda con la ponderación? La asistencia, ¿cómo es? La asistencia y participación son 60 puntos. Cabe recalcar, jóvenes, que no vamos a tener exposiciones en Zoom, porque creo que las exposiciones en Zoom más nos demora el tiempo y creo que todos estamos con un periodo corto para poder tomar las clases, ¿no? Entonces no va a haber exposiciones aquí en Zoom, vamos a programar al diferente tipo de exposiciones que nosotros tengamos de manera presencial. El tiempo de la materia, como les dije, acá son 5 meses, acá lo recalco, es de modalidad presencial y de modalidad virtual, según lo que lo establece el decano, el doctor Alfonso Coca, lo estableció por una vez al mes que vengan a la ciudad. Eso lo vamos a discutir con ustedes, pero yo les voy a avisar si es que vienen o si tenemos una conferencia de manera virtual, ya sea con una persona de la alcaldía, ya sea con una persona de la gobernación, ya sea con una persona o con el viceministro de Autonomías o con alguien referente a nuestra materia. Vamos a tener una conferencia y eso va a ser nuestro avance de prácticas que deben tener ustedes. ¿Ya? El material de estudios, jóvenes, yo lo estoy dando en 3 municipios, estoy dando en El Torno, estoy dando acá y estoy dando en Santa Cruz de la Sierra. Bien, entonces el material de estudio, yo estoy llevando un libro. Este libro comprende todo lo que es desde un principio el proceso autonómico, cómo se llega y cuáles son los 3 niveles de gobierno que existe y las limitaciones o las atribuciones que tenga. ¿Ya? En los otros municipios hemos quedado que yo se los entregue de manera física. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, fui al Torno, los conocí, conversamos, quedamos de acuerdo en las diferentes modalidades que vamos a tener. Ahora, ¿cómo han ido avanzando las anteriores veces? ¿Le envían el texto o cómo han hecho eso? No sé si está el presidente o tal vez
la señora Wendy o compañera Wendy me puede decir cómo han ido avanzando referente al material de estudio. De manera ¿Cómo? rapidita para que no... Bueno, nosotros de acuerdo cada docente, ¿no? Habían docentes que nos decían de acuerdo a las posibilidades que veamos, a qué libro queríamos basarnos, y otros docentes también nos decían qué libros nos recomendaban, y también nos decían, no, tengo este libro, le puedo enviar, y nosotros le entregamos a un compañero para que le haga el depósito y nos pueda enviar también los libros, ¿no? Dependiendo de usted, doctor, lo que nos recomiende. Ya, yo les voy a entregar entonces un libro. Este va a ser el único que vamos a utilizar. Posteriormente yo les voy a enviar el material en digital. ¿Ya? Quiero quedar con ustedes el costo del libro. Este costo del libro es el único que vamos a llevar en 6 meses. Tiene un costo de 60 bolivianos. Yo iría al municipio a llevárselo, si es de manera viable, o si no, se los envío vía terrestre, pues me imagino cómo llegaría. ¿Ya? ¿Están bien con el precio? ¿Les parece bien? Es el único material que van a llevar, y vamos a añadirle a ese libro 15 puntos adicionales, porque va a ser el práctico o el primer práctico que ustedes van a llevar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo va a salir del libro, y si no sale del libro yo les voy a enviar el material digital. ¿Ya? Y extra a eso se van a comprar un cuadernito de 50 hojas para hacer unos pequeños análisis que van a llevar. ¿Ya? Después todo de manera digital yo se los voy a ir a enviar. ¿Les parece bien el costo? ¿Es muy excesivo? Sí, doctor, está bien. Bien, ¿Está bien, doctor? doctor. Entonces vamos a quedar 60 bolivianos el libro con ustedes. ¿Todos viven en San Matías? Sí, doctor. Hay otros que están por otro municipio. Sí, así. Doctor, buenas noches. Le ¿Cómo habla le va? Viviana. ¿Cómo está, Doctor, estimada una Viviana? consultita. Escúcheme, yo en este momento me encuentro en San Matías, pero vivo en Santa Cruz. ¿Ya? Tal vez, si Dios lo permite, este fin de semana me voy, y los que quisieran cancelar el libro, yo le llevaría el dinero, y a los que cancelaron usted me da para que yo les deposite, y ya de algún lugar se lo envía a alguien acá para que recojan. Ya. Yo voy a Bueno. coordinar con usted, estimada Viviana, o si no, yo me voy a San Matías. Quiero conocer también por allá, y para ver cómo podemos tener un poquito más de conexión. ¿Ya? ¿Con ustedes? Doctor, buenas No hay noches. problema. Muy bien, doctor. ¿Cómo le va? Doctor, buenas noches. José Antonio le habla. Yo ¿Cómo vivo estás, acá José? también en Santa Cruz con otro compañero que se llama Pechi. Nosotros hacemos nuestras prácticas acá en el Palacio. Ya, perfecto. Ya nosotros nos Ya. contactamos para ver que nos juntemos y ahí Ya, perfecto. para hablar Yo del me libro. contacto con, yo me contacto con cualquiera de ustedes, pero definimos hasta el día de mañana a las 6 de la tarde si yo voy o hacemos ese tipo de envío, ¿ya? Pero lo importante es que ya hemos quedado en el tema del texto, ¿ya? Y demás todo de manera virtual, ¿ya? Otros están Bien, por otro entonces, departamento, doctor, también, pero eso del envío no hay problema. ya, perfecto. Vamos a ver eso, cómo lo podemos solucionar, pero ya conversamos con Viviana, conversamos con usted, conversamos con nuestro compañero para ver que todos estén con su libro para la siguiente clase, porque de eso va a ser el avance. ¿Ya? Bien, entonces, jóvenes, para ir avanzando, para no perder el tiempo, primer parcial 20 puntos, segundo parcial 20 puntos, el libro vale 60 bolivianos con 15 puntos que va a ser el primer práctico. Entonces aquí le pongo 15 puntos, ¿ya? Todo el que adquiera el libro va a tener 15 puntos porque va a ser el primer material que van a utilizar, ¿ya? Bien, cerrando esto, vámonos a lo que nos interesa saber. Siempre es bueno ir avanzando un poquito rápido porque es el horario de ustedes. ¿Dónde está mi trabajo? Acá debe estar. Work. No, este es... Acá está. Muy bien. No les sale mi pantalla, ahora les va a salir. Guardar unos segunditos. Ya. Muy bien.
Bien, mientras aparece vamos a hablar unas palabritas clave. Por ejemplo, hablamos de un referéndum. Vamos a ver qué es una asamblea constituyente. Bien, cómo y por qué se establece una asamblea constituyente, a partir de qué momento se deja hacer república y se instaura un modelo plurinacional de Bolivia, y vamos a comprender la configuración de nuestro Estado. Bien, ¿qué es nuestro Estado? ¿En base a qué? Bien, y las representaciones que tenemos nosotros en nuestra ciudadanía. Vamos a hablar un poquito primero de sociología, partiendo algo de ciencias políticas, posteriormente ir llegando a lo que es el derecho. ¿Ya? En este caso, el derecho administrativo, que se puede decir, o el derecho autonómico. Bien, ahí le sale, ¿no? Diseño constitucional de las autonomías. Vamos a hacer una retroalimentación de cómo hemos llegado a un Estado plurinacional de Bolivia. Vamos a hablar un poquito de sociología a partir de dos movimientos sociales que se conoce así, que posteriormente pasa a ser estos grupos de presión. Bien, caen los partidos políticos tradicionales a partir de dos movimientos sociales o la llegada del neoliberalismo a Bolivia, ¿no? Este neoliberalismo a Bolivia se conoció en un principio como el capitalismo, que llega a la ciudad de Cochabamba el 2000 y a la ciudad de La Paz con un conflicto nacional, o que nace en la ciudad de La Paz y se convierte en un conflicto nacional. Bien, el 2000, ¿qué sucede? La guerra del agua, posteriormente el 2002 la guerra del gas, que va a declinar en los partidos políticos, que caen los partidos políticos tradicionales, y es el ascenso de los movimientos sociales, es decir, el ascenso del señor Evo Morales, ya con una estructura a nivel nacional, ya con una filosofía de Estado, bien, y con unas demandas claras del oriente boliviano. Bien, entonces, ¿a partir de qué momento llega el señor Evo Morales a la presidencia? 2004, 2005, 2006. Está el micrófono abierto si alguien quiere darnos un poquito de esa fecha. No sé si se escucha mi micrófono. Bien, es el 2006 que llega el señor Evo Morales, llega a la presidencia con una nueva forma o con una visión de cambiar la constitución política del Estado, y hay unos movimientos ciudadanos a partir de la reforma del Estado, que esto se va a llamar los movimientos por la autonomía. Estos movimientos por la autonomía se ven en diferentes cabildos. Estos cabildos son reconocidos por la Corte Electoral y van a tener que aceptarse esto y van a tener que cambiar el modelo que se había tenido hasta ahí. ¿Cuántos años tiene nuestra Constitución? Ustedes que ya están a punto de ser abogados. Nuestra nueva Constitución, ¿cuántos años tiene? 14 años, doctor. Desde el 14 2009. años la nueva, correcto, 14 años de nuestra nueva Constitución Política del Estado. ¿Cómo se aprueba una Constitución? Lo primero que debemos saber, ¿a partir de qué? Estamos hilando lo más delgado posible hasta hilar fino. ¿Qué quiere decir hilar fino? Hasta tener conceptos más claros. A través de un Muy bien. referéndum, Listen. Bien, antes de un referéndum vinculante existe una asamblea constituyente. Esta asamblea constituyente va a ser la representación de los 9 departamentos para reformar parcial o en su totalidad una constitución. Bien, el referéndum que tuvimos, la asamblea constituyente que tuvimos fue sui generis porque duró 3 años, tuvo 2 localidades, comenzó en Sucre y termina en la ciudad de Oruro, por diferentes conflictos que se dio en este momento. Estimado Marcelo Paelo, por favor, su micrófono. Bien, y da origen a una nueva constitución. Bien, y se establece posteriormente a un referéndum por el sí y por el no. Y paradójicamente gana el sí y se aprueba una nueva constitución a partir del 2009. Bien, vamos a ver entonces nuestro diseño constitucional en base a autonomía y por qué se denomina autonomía. Pero antes de llegar a las autonomías, vamos a ir a lo más básico. ¿Bolivia es multipartidista o unipartidista? Multipartidista. Es multipartidista. ¿Qué quiere decir este multipartidista? Tiene la representación de diferentes partidos políticos. Bien, en la Cámara de Diputados. Ejemplo que debe saber cualquier abogado. ¿Cuántos
¿cuáles son los 3 diputados que tenemos? Santa Cruz. Ya. Plurinacional, Son los, plurinominal. ya. ¿Y el tercero? Por uso y Que lo costumbre. indígena, algo así. Ya, hay un indígena, pero no, en realidad no cabe como diputado en este caso. Pueblos No se lo reconoce indígenas. por esta- Ya, está el diputado uninominal, plurinominal, y está el supraestatal. ¿Bien? Supraestatal. Correcto. Vamos a entenderlo de esta manera, la configuración de nuestro Estado. ¿Qué es nuestro Estado? Es un modelo. ¿Qué tipo de Estado tenemos? ¿Presidencialista o parlamentarista? Presidencial. Presidencialista. Presidencialista. Correcto. Muy bien. Entonces estamos hilando un poquito, ya estamos conociendo nuestro Estado. Primero, es multipartidista, es un Estado presidencialista, tiene 3 tipos de representaciones en base a diputados y es bicameral. ¿Qué es bicameral? Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ahora vamos a comprender a partir de la configuración y por qué es un Estado con autonomía. Bien, primera lámina que vamos a ver, diseño constitucional de las autonomías. ¿Qué quiere decir constitucional? Que está plasmado en la Constitución Política del Estado y se lo reconoce a las autonomías a partir del 2009. El que esté con su Constitución Política del Estado, por favor, artículo número 1 de la Constitución Política del Estado. Y vamos a leerlo y vamos a desglosarlo. Ya. Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Muy bien. Bien, las palabras Estado plurinacional no son tan nuevas en la historia de Bolivia. En la primera gestión del señor Gonzalo Sánchez de Lozada ya se hablaba y se reforma la Constitución a partir de un Estado, de una república pluricultural, es decir, se reconocen los diferentes tipos de pueblos y demás, no esa filosofía. Lo que nuevo ingresa son las autonomías. Las autonomías, tras una demanda departamental con caminos multitudinarios que dieron la obligación al Estado de adoptar este tipo de modelo. Vamos a entrar un poco a los ejemplos. Las autonomías y el federalismo. ¿Cuáles creen que son las diferencias de federalismo y autonomía? Miremos un poquito dónde está el federalismo y dónde están las autonomías. En España, autonomía o federalismo. España, Autonomía. El federalismo tiene sus propias leyes. Ya, puede ser, por ahí vamos a ir. Bien, los estados federales, Estados Unidos, el federalismo, en España propiamente nacen las autonomías, pero las autonomías y el federalismo no son modelos únicos establecidos, es decir, no vienen escritos como un rompecabezas, pues escritos en piedra. Las autonomías y el federalismo nacen a raíz de una asamblea constituyente que ve la cosmovisión, idiosincrasia, modelos económicos, historia del país y crea ese tipo de modelos autonómicos o federales a partir del modelo económico o las diferentes poblaciones que tenga esa república o ese estado. Bien, entonces, vamos a ir viendo el siguiente punto. Estado multiautonómico con 5 niveles de gobierno. Vamos a entender cuáles son estos 5 niveles de gobierno a partir de la gestión pública. Se entiende 3 niveles de gobierno básicos que nosotros comprendemos. El nivel central, departamental y municipal. Vámonos desglosándolo esto y conociendo un poquito más. Vamos a hilar desde lo más básico hasta lo más especializado un poco más adelante. El señor presidente Luis Catacora, el presidente David Choquehuanca, presidente de la Asamblea del Senado, el señor Andrónico Rodríguez y el presidente de la Cámara de Diputados. Si alguien me ayuda, por favor. Jerez Mercados. Muy bien. Jerez Mercado, cruceño, ¿no? Entonces, a partir de esos 5 niveles, vámonos un poquito más para abajo y esto es a lo que queremos caer. Las gobernaciones.
Las gobernaciones están representadas antes por el prefecto. ¿Qué quiere decir antes? Que el Estado enviaba un representante y este representante era el denominado prefecto. Ahora, con las autonomías se pasa a una representación un poco gobernador, ¿no? Y tiene una asamblea departamental o se llaman asambleístas departamentales, ¿no? Vamos a ir llegando a todo esto, pero a partir de estos 5 niveles de gestión o administración pública. Bien, vámonos al siguiente nivel, la alcaldía. Vamos con ustedes. Disculpe, disculpe, doctor, no estamos siguiendo con la diapositiva. Acá estamos. Estado multiautonómico de 5 niveles. Te estoy explicando primero los 3 niveles que existe de gobierno y posterior los 5 niveles que vamos a conocer. Ya, doctor. Después lo va a mandar las diapositivas al grupo, doctor, ya, para que nos guiemos. Sí, les voy a enviar las diapositivas. ¿Ya? Esperémonos todavía, tenemos bastante que avanzar. ¿Ya? Entonces, vámonos un poquito más para abajo. Vamos a hablar a partir de, en este caso, del municipio y la representación que existe en este municipio. ¿Ya? ¿Cómo se llama su alcalde de ustedes? Carlos Velarde. Carlos. ¿Cuántos concejales tienen? 5. 5 titulares y 5 suplentes. 10. Ya la representación son 5 primeramente, ¿no? Y después, posteriormente la suplencia. Vamos a ver cómo otros municipios a partir de estos niveles de descentralización tienen más concejales, menos concejales según el territorio y la población. Bien, entonces conocemos 3 y vamos a conocer los 5 niveles más adelante de gestión. Plurilegislativo. Bien, y los diferentes artículos que me gustaría por favor que los anoten para hacer un análisis que les voy a dar enseguida. Y me van buscando por favor el artículo 220 y el catálogo de los principios. Vamos a ver cuál es el catálogo de los principios de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia a partir del 2009. El que tenga el artículo 220, por favor, de la lectura. Artículo, ¿cuánto dijo? Perdón, 200. 220. 20, el que 220. Correcto. 220. Es el catálogo de los principios. La defensora o el defensor del pueblo se designará por al menos 2/3 de los presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La designación requerirá de convocatoria pública previa y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concursos públicos entre personas reconocidas por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. ¿Estás segura que ese es el 220, el 270? 220 me dijo, ¿no es? 270 él dicen. Ah, te dijo 220, doctor. No, ahí está en la pantalla, 270. Ah, sí, perdón. Por favor. Ya, entonces 270. Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, previsión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución. Muy bien. Primera pregunta de examen, voy a ir dándole las preguntas siempre que vayamos avanzando, ¿ya? ¿Cuál es el diseño constitucional y qué artículos lo denominan? ¿O qué artículos son los representativos en esto? Artículo número 1 y artículo 270, ¿ya? Vamos a ir armando siempre nuestro banco de preguntas, le podemos decir, para nuestro examen. Cabe recalcar, jóvenes, que el examen no va a ser presencial, se lo voy a dar de manera virtual, ¿ya? Porque no nos vamos a ver para yo verlos ustedes haciendo un examen, prefiero que lo hagan con toda la paciencia posible. Dígame. Disculpa que la interrumpa, ¿será que podías repetir la pregunta, por favor? Claro, ¿cuál es el diseño constitucional de las autonomías? ¿Cuáles son los artículos? Muchas gracias.
¿Cuáles son los artículos que describen el diseño constitucional de las autonomías? Bien, el artículo 170 y el artículo número 1. Bien, ustedes lo describen. Como les dije, el examen no va a ser presencial. No quiero que vengan ustedes para que se sienten y escriban a Santa Cruz, prefiero que lo hagan, me lo envíen y cuando ya no tengan la oportunidad me lo entregan y ese va a ser su examen. ¿Ya? Va a ser de mucha utilidad, mucho mejor que vengan para alguna actividad. Bien, reenvío de a la ley del marco de las autonomías el procedimiento de elaboración de los estatutos autonómicos y cartas orgánicas. Vamos a hablar mucho del procedimiento de la elaboración de los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas. Estas dos palabritas me la van a subrayar. Vamos a entender. No le dé comer a los perros, Marfil. Ya, amiguita, vaya, si me la mano, busca su chapita. Don Ricardo, ¿puede Ricardo, apague su micrófono. Muchas gracias. Gracias. Subrayeme las palabritas, por favor. La ley del marco de autonomías. Vamos a ver, y yo les voy a enviar esta ley, que la tengo en PDF, para que no hagan el gasto este. El procedimiento de elaboración de los estatutos autonómicos, que se habló mucho en Santa Cruz de la Sierra sobre esto. Vamos a conocer cuáles, y vamos a hacer un análisis, cuánto hemos avanzado en la elaboración de los estatutos autonómicos de nuestras cartas orgánicas. Bien, paradójicamente, donde nace el movimiento por las autonomías es donde menos se ha elaborado o menos se ha avanzado en la elaboración de las cartas orgánicas y la aprobación de nuestras cartas orgánicas. Un ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra sí se tiene elaboradas las cartas orgánicas, pero por temas políticos, conflictos sociales, no se ha podido hacerlas o darle vía para la aprobación. Bien, entonces estos tres temas, estos tres puntos, por favor subrayémelo porque va a ser el epicentro de lo que vamos a hablar en el transcurso de las diferentes clases. Bien, en esta lámina voy concluyendo. Ya tenemos una pregunta y ya tenemos tres tipos o tres puntos de lo que vamos a ir hablando en las siguientes clases. Bien, las competencias. El régimen económico y financiero y la coordinación entre los niveles centrales. Bien, hablamos de tres niveles. Todos los que hemos elaborado un POA sabemos que no tenemos que alejarnos del paraguas establecido o modelo económico establecido por el nivel central. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel central designa un paraguas para elaboración de proyectos a partir de su modelo económico y a partir de su visión de Estado, o a partir del primer artículo de la Constitución Política del Estado. Bien. Órganos por niveles de gobierno. Bien. Para hablar siempre del gobierno, o para hablar del Estado, hablar de república, hablar de diferentes tipos de modelos de Estado, debemos conocer los órganos que rigen nuestro Estado plurinacional. Concepto y alcance de las autonomías. ¿Hasta dónde llegan las autonomías? Dígame, Janet. Levantó la mano, Janet. Levantó la mano. Janet, ¿alguna consulta? Muy bien, creo que no. Bien, el concepto del alcance de las autonomías, como siguiente punto, también va a ser cada lámina, vamos a encontrarlo o enriquecer nuestras preguntas a partir de esto. La potestad dentro del estatuto tienen los municipios y provincias, regiones y otras entidades para regirse mediante las normas, órganos de gobiernos propios. Bien, ¿qué quiere decir esto? Y vamos a ir comprendiéndolo como la composición de un consejo municipal, la composición de la asamblea departamental, la composición de los representantes, en este caso, a la Asamblea Nacional, cuáles son los diferentes tipos de alcance a partir de un Estado con autonomías. El alcance, elección directa de sus autoridades. Tenemos elección directa de nuestras autoridades, se llama democracia. El concepto más básico que tiene democracia, el poder elegir y ser elegidos, ¿no? O alguien nos impone candidato. No, hay de manera democrática o de manera directa que tenemos nuestro representante. Es más, hay muchas críticas al modelo electoral que tiene Santa Cruz de la Sierra, o en este caso Bolivia, al ser multipartidista,
existe una dispersión de votos y no existe una oposición verdadera, ¿no? Había muchas propuestas que seamos bipartidistas, que existan dos tipos de partidos, uno oficialista y uno opositor, ¿no? Pero existe una elección directa de sus autoridades. La administración y sus recursos económicos son los conceptos en teoría del alcance de las autonomías, las facultades legislativas, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutora de sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de la jurisdicción, competencias y atribuciones. Bien, primera entonces, segunda pregunta que van a encontrar ustedes en su examen, ¿cuál es el alcance y el concepto de las autonomías? Bien, y marcan estos tres. No es necesario que lo pongan tal cual está, si ustedes quieren enriquecer con algún tipo de ejemplo de la elección directa de las autoridades, por ejemplo, concejales, por ejemplo, asambleístas, y vamos a hacer un pequeño ejercicio enseguida de qué es democracia, qué es elección directa. Janet, en la última elección, en su papeleta, ¿quiénes venían? ¿Qué tipo de representantes venían? Janet Gabriela. No sé si me escucha, Gabriela. Janet Gabriela, perdón. No me logra Doctor, escuchar. Janet Gabriel a veces tiene problema con el internet. Ella vive en una Ya. comunidad alejada. Ya, perfecto. Vámonos con ustedes entonces, estimada Luisa. En la última papeleta que usted participó o votó, ¿quiénes venían? ¿Qué tipo? ¿3 niveles de gobierno? ¿2 niveles de gobierno? ¿Cómo estaba diseñada esa papeleta en elección directa de autoridades? Estaba diseñada con 3 niveles de gobierno, doctor. Estaba la presidencial, el gobernador y el municipio municipal. Muy bien, los 3 niveles, correcto. Elección directa, ¿no? En este caso no hubo Sí, doctor. interferencias. No. Muy bien. No, Vámonos, es elección directa. Ya, si se me corta vamos a ingresar y vamos a avanzar 2 láminas más y vamos a quedar unas 2 cositas más y van a ingresar. Este es el último día que se me corta, ya mañana ya le tengo el Zoom pagado. Bien, se va a cortar enseguida y van a ingresar. Vamos ingresando de nuevo, ya jóvenes, para disculpar. Vamos así, ya mañana ya pago mi Zoom, ya no vamos a tener esta interferencia. Está bien, doctor, así hemos estado siempre, no pasa nada. No, yo me dedico a dar clases siempre. Justamente hoy día caducó mi Zoom. Y no lo he podido pagar. Mañana voy a ir a pagar. Muy bien. Volvamos a las diapositivas, por favor. ¿Alguien trabaja en una alcaldía de acá? Trabajaba. Fuerte el eco, ¿no? Es que hay 2 micrófonos. Volumen, Gilson. Dori, uno de los dos apague su micrófono. Ya le sale, ¿no? Mi diapositiva. Bien. Bien. Como les dije, estimado, estamos yendo desde lo más básico para llegar a lo más profundo, se puede decir, o a tener diferentes análisis. Yo creo que siempre las primeras clases debe partir uno de lo más básico, ¿no? Ir conociendo poquito a poquito para poder ir hilando cada vez más fino. Bien, el gobierno autónomo municipal, vamos a ver cuál es, cómo está compuesto una alcaldía, qué es el consejo, cuál es el órgano ejecutivo municipal o lo que se conoce como la MAE, y la función de las autonomías municipales. Una pregunta para ir entrando, siempre es bonito dar datos. ¿Cuál es el municipio que maneja mayor cantidad de dinero a nivel nacional? Santa Cruz. El Alto. El Alto.
No, es el municipio de Santa Cruz de la Sierra el que maneja mayor cantidad de presupuesto. Bien, según la Ciudad del Alto va a dar una sorpresa por la cantidad de personas que tiene, el Santa Cruz de la Sierra. doctor, creo que era Warner. No, Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra es el departamento que tiene mayor presupuesto o maneja mayor presupuesto a nivel país. Interesante, ¿no? Y no se ve tal vez un poco reflejado en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la ornamentación y demás, ¿no? Bien, vamos entonces al siguiente. Ya tenemos nuestras dos preguntas. Siempre vamos a ir almacenando nuestras preguntas. El gobierno autónomo municipal, así se llama a partir del 2009, antes solamente alcaldía, a partir del 2009 el gobierno autónomo municipal. El Consejo Municipal, con facultades deliberativas, fiscalizadoras y legislativas. Bien, es lo que la mayoría de los concejales atribuyen en su discurso, que son fiscalizadores, y en este caso las legislativas. Cuando hablamos de la composición de un consejo, estamos hablando de a veces tres facciones, ¿no? O a veces solamente dos facciones, los oficialistas y los opositores. Los opositores, netamente, esa acción fiscalizadora a la MAE, y los que están en base o van con la sigla ganadora, se dedican a legislar los diferentes tipos de proyectos de ley que se establecen. Ley de régimen electoral establece los criterios del número de concejales. Pregunta, ¿quién establece los números de concejales que va a tener cada municipio? La ley de régimen electoral. La población, doctor. La población, doctor. Del municipio. Correcto, es la población, pero ¿qué ley sería? La ley de régimen electoral. Como lo podemos ver acá, es según la población que se define, ¿no? ¿Y quién tiene el dato de cuánto de población existe? El En INE. este caso, es correcto. ¿Y a partir de qué ley se establece esto? Establece la ley de régimen electoral. ¿Cuántos poderes tiene Bolivia? Sui generis, ningún estado tiene 4 poderes: el poder ejecutivo, legislativo, judicial y el electoral, ¿no? ¿Tenemos elecciones este año? Pregunta abierta. Posiblemente, doctor. Posiblemente, está en verse, ¿no? Son las elecciones. Las elecciones judiciales. Correcto. Estas elecciones judiciales tienen las mismas características a nivel nacional y a nivel gobernación. Bien, es unas elecciones un poquito especiales, pero de bastante alcance, ¿no? Y participa toda la sociedad civil. Bien, entonces ya estamos armando un poquito más fino. Lo define la población, pero ¿qué ley? La ley de régimen electoral. Define cuántos concejales vamos a... Doctor. Dígame. Perdón, doctor, han dicho el INE, ¿no? El INE es el Instituto de Estadística, ¿no? Pero correcto. no sería la Corte la que establece. Correcto. El INE nos da los datos. Correcto. El Sí. INE nos da los datos. A partir de cuántos habitantes existe, cuántos habitantes tiene cada población, pero quien define es la ley de régimen electoral. ¿Bien? ¿Cuántos concejales se va a tener? Correcto. Por ejemplo, Yapacaní tiene un número de concejales y vámonos un poquito más allá, menos de 5 minutos, Santa Fe tiene menos concejales, ¿no? Y como proporcionalmente, Warnes ha tenido mayor cantidad de concejales en el transcurso de los últimos 10 años, ¿no? Entonces lo define, es un parámetro la cantidad de población, pero quien define es la ley de régimen electoral. ¿Cuántos concejales vamos a tener? ¿Cómo se llama el gobierno? Gobierno autónomo municipal. Bien, ¿qué facultades tiene el Consejo? Deliberativas, fiscalizadoras y legislativas. Bien, vamos a seguir avanzando. El órgano ejecutivo municipal, o lo que algunos lo conocen como la MAE, que es algo más, una palabrita más global, ¿no? El alcalde o alcaldesa, como cabeza de la estructura, acompañado por los secretarios. Asimismo, la estructura están las subalcaldías, entidades desconcentradas o descentralizadas municipalmente, empresas municipales. ¿Quién es la máxima autoridad? Alcalde o alcaldesa. Está acompañado por los secretarios. Los secretarios también lo define la cantidad de población y también, en este caso, las subalcaldías. Algunas subalcaldías de diferentes tipos de municipios están pagadas, otras son a sueldo. No sé si sucederá en la parte que ustedes viven, hay subalcaldías que son a honores, como se dice, ¿no? Coloquialmente,
y hay otras que sí son pagadas. ¿Bien? Entonces, el órgano ejecutivo, el alcalde o alcaldesa, es de designación a qué secretaría, y escogen a sus diferentes secretarías, ¿no? O diferentes secretarios que tienen. No, el consejo no interviene en esto, sí puede censurarlo o puede cuestionarlo, pero no eligen en este caso. La MAE elige a los diferentes tipos de secretarios. Función de las autonomías municipales: impulsar el desarrollo económico, local, humano y el desarrollo urbano a través de la presentación de los servicios públicos y la población. Bien, esos es entonces los 3 puntos. Quiero por favor que entonces entendamos el gobierno municipal a partir de cómo se establece el número de concejales, el parámetro y la ley. Bien, y cómo se designan secretarios y quién es el órgano ejecutivo. Esas serían las diferentes preguntas. ¿Ya? Muy bien, vamos avanzando un poquito más. Jerarquía normativa municipal. Estamos yendo por el municipio. Bien, vamos a entender quién es más. Pregunta abierta. ¿Quién tiene más potestad en los municipios? ¿El consejo municipal o el alcalde? El consejo, porque es el que decide y aprueba los proyectos que va a ejecutar el alcalde. Muy bien. A nivel gobernación, cuando se habla de decretos o de decretazos, como se denomina, ¿existen sanciones? ¿Hay jurisprudencia de esto? Cuando no se aprueba vía asamblea departamental y se emiten decretos. Ahorita hay el caso de Santa Cruz, ¿no, doctor? El decretazo que dio el gobernador. Correcto, ahí está. Entonces, Hay sanciones. Correcto, hay sanciones, ¿no? No vamos a tocarlo muy profundo, cuestionando tal vez cuál es el procedimiento, cuál debía hacerse el debido procedimiento, pero sí existen sanciones cuando no se establece la jerarquía normativa municipal o la jerarquía, normativa a nivel departamental. Bien, no se puede hablar de decretazos y demás. Siempre el órgano legislativo debe aprobar las diferentes normativas. Bien, la jurisprudencia ya la tenemos. El gobernador, máxima autoridad de Santa Cruz de la Sierra, ha tenido o tiene 4 meses de detención preventiva, ¿no? Entonces, ya hay un claro ejemplo, hay jurisprudencia y ya tenemos un poquito más claro esto. La ley municipal, sobre sus facultades y competencias exclusivas y el desarrollo de las competencias comparativas. Las resoluciones para el cumplimiento de sus atribuciones. Bien, el órgano ejecutivo: decreto municipal, decreto edil y resoluciones administrativas municipales. Bien, vamos a entender entonces cuáles son los tipos de decreto, que esto me gustaría que lo manejemos bien. Decreto municipal, dictado por él o el alcalde, firmado conjuntamente por él o el secretario, para la reglamentación de las competencias concurrentes. El decreto edil, emitido por él o el alcalde, de nuevo, municipal conforme a sus competencias. Y las resoluciones administrativas municipales emitidas por las diferentes autoridades del órgano ejecutivo. Bien, hagamos un pequeño análisis en esto. Me gustaría, por favor, que lo lean y vean ustedes cómo se está manejando su municipio, por qué diferentes tipos de decretos. Municipal, edil, y si tiene bastante presencia su órgano legislativo en su provincia o donde ustedes se encuentran. Bien, 2 minutos para esto, por favor. Muy bien. Comentarios. Micrófono abierto. Un comentario. Los decretos, las resoluciones de los gobiernos autónomos, su fin es más que todo es recaudar fondos económicos.
recursos económicos. Ya, vamos por Porque ahí. de ella es la que se sustenta una alcaldía, porque Ya. dentro de su municipio, como es autónomo, lo que le puede ingresar es lo que tienen ellos en sus arcas, ¿no? Y de ahí destinar a sus situaciones sociales. Eso más que todo el fin del... Profe, bueno, Dígame. en el tema, digamos, de los órganos legislativos, en el tema de la ley municipal, por ejemplo, aquí en el municipio, a través de una ley municipal, el consejo aprueba, digamos, el POA y presupuesto, ¿no? de cada gestión municipal, ¿no? En ese POA engloba lo que son los programas y proyectos, ¿no? del municipio. Y en el tema del órgano ejecutivo, en el tema de los decretos ediles, a través de los decretos ediles aprueba el alcalde sus normativas internas, llámese reglamentos internos, el sistema de administración de bienes y servicios, el sistema de organización administrativa, etcétera, etcétera. Su normativa interna, digamos, de cómo va a funcionar. Digamos. Muy bien, correcto. El tema de decreto de edil es más una normativa interna. En Santa Cruz de la Sierra existen muchas normativas internas para los diferentes tipos de secretarías que se tienen. Las leyes municipales a través de qué? ¿Cuál es la última ley municipal? Ejemplo de Santa Cruz de la Sierra que se habla mucho. Ejemplo la de su municipio. Ejemplo, ley municipal de ordenamiento vehicular. 40% del parque automotor no paga impuestos en Santa Cruz de la Sierra, es decir, lo paga en su municipio. Entonces se va a restablecer a través de una ley municipal, ¿no? El decreto edil a partir de una reglamentación interna. Bien, y las resoluciones administrativas municipales, emitidas por las diferentes autoridades del órgano ejecutivo. Cuando hablamos de ejecutivo, estamos hablando de las diferentes secretarias. Bien. Doctor, también consultita, los municipios, doctor, una también los consultita municipios se sustentan en base a los impuestos, ¿no? Que paga cada sector. Correcto. Correcto, algunos favorables y otros desfavorables. Por ejemplo, Santa Cruz de la Sierra es netamente informal, ¿no? Se maneja por una economía muy informal, ¿no? Pero tiene otros tipos de recaudaciones. En este caso, los diferentes tipos de secretaría acumulan bastante poder económico por el tipo de recaudaciones que existen, ¿no? Esa es una ventaja o un plus que tiene Santa Cruz de la Sierra por la cantidad de personas que viven dentro del municipio. Sí, dígame. En el tema, doctor, de las resoluciones que aprueba el municipio, el consejo, son normativas para ellos, ¿no? Internamente, ¿no? Para su órgano legislativo. A diferencia, Correcto. ¿no? De una ley municipal, ¿no? Que es cumplimiento de toda una población, ¿no? Las resoluciones administrativas municipales son o se aprueba por un reglamento interno. Las leyes municipales es para el conjunto. ¿Qué quiere decir? Para todo el municipio. Bien, les voy a dar un ejemplo. La ley municipal que se habla mucho, se cuestiona el arrendamiento vehicular. Involucra no solamente a las personas del municipio, sino a las personas que vienen de provincia, que daba un dato que es muy enriquecedor en que el 40% del parque automotor en Santa Cruz de la Sierra, municipio, no tributa para Santa Cruz de la Sierra, es decir, tributa para sus municipios. Bien, es por eso entonces que se lanza una ley a través de un beneficio que sea el de tener más recursos económicos para las arcas del municipio. Bien, bien, estamos ya 1 hora, jóvenes, en clases. Son las 10:30. Creo que por metodología de estudio no podemos tener la atención más de 1 hora de las personas. Entonces, ya hemos quedado en el tema del libro. Me gustaría coordinar con alguien, por favor, como si voy para allá. Creo que la mayoría vive allá, ¿no? ¿Están viviendo ustedes allá, todos en San Matías? Es más fácil que usted Doctor, venga y no que todos, nosotros vamos, muchos viven en doctor. Santa Cruz, en algunas provincias también, en algunos municipios, en algunas comunidades, perdón. Ya. Buenas noches, doctor, pero la mayoría sí estamos aquí, más o menos más de la mitad, estamos aquí. Ya. Entonces voy a Un coordinar 80% estamos en San Matías. Doctor, un 80% creo que estamos en San Matías. Ya, yo voy a ver, entonces converso con alguien, por favor, un responsable que me escriba para ver si yo voy allá. ¿Cuántas horas es de Santa Cruz acá? ¿Unas 5, 6, 10, 12? 24 horas, doctor. Con la carretera que está fea, unas 15 20, 15. horas, póngale mínimo.
Claro, Ahorita está bien, está mejor que antes la carretera. Seguro, si está lloviendo está más grave. Está a 15 horas, Doctor, doctor, Una mínimo. aventura, doctor. doctor, Dígame. doctor, pero para hacerle el Venga, favor, para doctor, no hacerle se el va a favor, arrepentir. doctor, para hacerlo más fácil, usted se embarca a las 7, 8 de la noche en Santa Cruz y llega como 1 o 2 de la tarde a San Matías. Eso es casi normal, doctor. Bueno, doctor, pero decirle que estamos contentos de que usted venga, por lo menos para que lo conozcamos y usted nos conozca a nosotros. Estamos para Claro. colaborar y ayudar, doctor. Ya. Voy a conversar hoy día Lo con sus esperamos, compañeros. doctor. Doctor, la Dígame. compañera Wendy, pues, ella es, puede ser también algo responsable, ella es nuestra asambleísta de acá. Es nuestra... Asambleísta suplente. No, para que sepa, ella para que tenga conocimiento el doctor. Ella sabe del camino que está feo, doctor. Ella sabe del camino acá que está feo, está abogando allá. Siempre veo. ¿Asambleísta de qué agrupación o qué partido político? Los partidos políticos son, ¿no?, los que van por la asamblea, no por la ley de la Corte Electoral establece partidos políticos, ¿no? Sí, ¿Es de doctor, creemos. Sí, doctor. Bien. Keila García es muy buena amiga mía. Ah, sí. Tenemos una buena... Sí, sí. Ah, sí. Qué bien, Bien. doctor. Pero es media trucha, doctor. Es media trucha, Keilita. Ya. Bueno, voy a tomar unas fotografías para el tema de la asistencia. ¿Dónde estamos? Paint. Ahí está. Ya. No sé si todos están con sus cámaras. Bien. Bien, un gusto, jóvenes. Estamos yendo desde lo más básico. Más adelante vamos a tener un poquito más de, un poco vamos a hilar más finos, conceptos más claros, artículos y demás. Pero creo yo que debemos ir siempre lo más básico para posteriormente conocer la normativa, tanto municipal y de las autonomías y a nivel nacional. Bien, les agradezco su atención. Coordino con alguien internamente para ver si yo voy. Me Doctor. gustaría ir, sí. Dígame. Doctor, solamente para no desanimarlo, va a llegar a San Matías, va a pasar por toda la Chiquitania, ¿no? San Javier, Concepción, San Ignacio de Velasco, va a conocer parte de lo que es el Pantanal, entonces tiene que venir a conocer San Matías, doctor. Va a ser bien Bien, vamos a recibido acá. coordinar. Bien, vamos a coordinar con alguien más. Y como les dije, los exámenes, para ir recalcándolo al final, los exámenes van a ser de manera virtual. No quiero traerlos a Santa Cruz para mirarnos y ustedes en un asiento y yo mirándolos de atrás para adelante. Entonces, de manera virtual. Y si venimos un día va a ser para una conferencia o si no, yo voy con alguien para brindar una conferencia allá. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la disponibilidad. Gracias, doctor, lo esperamos. La puricha, doctor. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto conocerlo. Muy Lo dejo bonita su clase, descansar. doctor. Lo dejo descansar, permiso. Gracias. Elvin Darío. Buenas noches, doctor, compañero. Placer estar otra vez con ustedes. Pasen buenas noches.